Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos. Amigos, seguimos aquí en ADN. Vamos a hablar de reforma de la seguridad social, quizás más acotado al régimen previsional, jubilaciones y pensiones. Hay un mandato legal a partir de la Ley de Urgente Consideración donde se establece una comisión de expertos con un plazo y se establece, digamos, como objetivo final la presentación de un proyecto de ley. Gabriel, presentamos a nuestros invitados. Tenemos al doctor Rodolfo Saldain, fue presidente del BPS, es abogado, es un especialista en el tema, ha publicado un reciente libro sobre el tema y además, si bien todavía no está el nombramiento oficial, ya es casi una confirmación que va a ser el presidente de esta comisión de expertos. Doctor Saldain, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un gusto en estar con ustedes. Y el economista Álvaro Forteza, también un veterano de estas lides de la seguridad social, hemos hablado ya muchas veces con él, y también probablemente va a estar integrando, ¿ya tiene la confirmación de la integración? Todavía no, pero es probable, ya ha trascendido su nombre a nivel de los medios de prensa para integrar esta comisión. Si la previsión social fuera un paciente, ¿no?, y le tomáramos, digamos, hiciéramos un balance de su salud, ¿está para sala general, está para cuidados intermedios, está para el CTI? ¿Cómo lo ven hoy en relación a la realidad que tiene estructuralmente el régimen previsional uruguayo? ¿Quieres arrancar? No, arrancamos. Bien. No me gusta del todo la imagen, pero vamos a no rehuir la respuesta. Digo, pregunto eso porque permanentemente se ha dicho que es una urgencia, claro, que el Uruguay tiene por delante. Para Uruguay, ¿no?, es un desafío bien grande el tema de repensar su sistema de seguridad económica en la vejez, fundamentalmente producto de una excelente noticia. Vivimos cada vez más y cada vez mejor. Es decir, no, acá hablar de bomba de tiempo, no. Es decir, realmente, el hecho de tener una mayor longevidad y una longevidad en mayor salud es una buena noticia y posiciona a Uruguay en un lugar de privilegio en la región. Obviamente eso tiene oportunidades y tiene también situaciones que deben afrontarse. Entre ellas hay que afrontar aquellas que están asociadas con los recursos públicos destinados a dar seguridad económica en la vejez. Álvaro. Sí, no, básicamente de acuerdo. La imagen me llamó un poco la atención sobre el CTI intermedio parecido. Pero capaz que son los tiempos que corren de COVID. Estamos todos, pero no, estoy de acuerdo con el planteo en los términos en los que lo hace Rodolfo. Tampoco creo que se le pueda poner un timing muy preciso a esto de decir si no hacemos algo en 2 años tenemos una situación muy crítica. En general esas cosas no son así en el tema seguridad social. Más bien la imagen que yo prefiero para este tipo de casos es el de un transatlántico. Es decir, uno le cuesta mucho cambiar, según he leído, no soy marino, pero cambiar la dirección y uno anticipa, en realidad uno sabe que va en una dirección incorrecta, pero el tiempo que le lleva a cambiar esa dirección es un tiempo largo. ¿Usted habla del Titanic o cualquier Por ejemplo, ese tipo de imágenes. Pero no, ¿para qué volver otra vez al Titanic, a la CTI? No es eso, pero básicamente la idea es, uno puede anticipar que hay cosas que hay que corregir, porque si seguimos en este camino nos vamos a encontrar en problemas serios. ¿Cuánto hace que no sabemos eso? Lo que pasa es que lo sabemos hace bastante, sí. Y bueno, pero hemos hecho cosas, algunas bien y otras tal vez no tanto. La del 2008, por ejemplo. Esa tal vez no tanto. Diría, en palabras del exministro Astori, no fue en la dirección correcta. No ayudó a que el transatlántico fuera en la dirección correcta. Es decir, pero bueno, está. Es decir, a mí, ¿sabe qué? A mí me da la sensación que con este tema, además de que hay un botín electoral interesante en los pasivos para los partidos políticos, difícil de tocar, está
la percepción, nadie se imagina en Uruguay que no se paguen las pasividades alguna vez. Nadie se lo imagina. Se puede imaginar otras cosas, otros dramas, pero nadie se imagina eso. Entonces yo creo que esa cosa que está en el inconsciente colectivo de que hay cosas que no van a pasar, no hay nada que ejerza presión. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿qué es lo que ha hecho más grave la situación en la que estamos? La propia naturaleza de los factores que operan en el mercado, digamos, una población envejecida, una sociedad cada vez que tiene empleos más frágiles, etcétera, o la actitud de los hombres públicos al no meter mano allí a tiempo. ¿Qué cosa fue la que más incidió en este problema en el que estamos? Bueno, yo no creo que sean cosas que haya que oponerlas, ¿no? Porque, digamos, hay desafíos que continuamente aparecen, como decía Rodolfo recién, la buena noticia es que estamos viviendo más, pero claro, eso implica que hay que ajustar parámetros, por ejemplo, de un sistema de seguridad social. Si la gente que está en la dirección política no logra ponerse de acuerdo para introducir esos cambios, obviamente que vamos a estar en problemas, es decir, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero ¿cuál de las dos es más? ¿Cuál ha incidido más? Yo no podría ponerle... No podría ponerle una cosa así. Saldain, ¿qué dice usted al respecto? Yo comparto lo que dice Álvaro y creo, por ejemplo, que hay que pensar, cuando se estableció una edad de acceso mínima en 60 años, ¿cuánto tiempo iba promedialmente a cobrarse el beneficio? Aproximadamente en el orden de los 17, 18 años. ¿Cuánto tiempo se cobra hoy promedialmente con esa edad de 60? Se estaría cobrando en el orden de los 23. Hay una diferencia que son años ganados. Esos años ganados, que está espectacular, porque de eso se trata, de tener una mejor calidad de vida en la vejez, pues bien, eso tiene un impacto financiero. Y ahí yo creo que el tema demográfico es crucial en un país como el Uruguay. La población mayor de 65 años en el Uruguay es la que más crece de todos los grupos de edades, y más todavía la de mayor edad. Los grupos de 70 y 80 años son los cohortes de población que más crecen. Y eso, es decir, en una sociedad no es que sea una bomba de tiempo, no es que sea un drama, pero es una nueva realidad. Y esto no es un fenómeno solo del uruguayo, esto ocurre en toda la población de todos los países de renta media y de renta alta, donde está Uruguay incluido, ¿no? Y hay países en la región que hoy están en una situación demográfica de poblaciones más jóvenes, pero que van con un proceso de envejecimiento incluso a una velocidad mucho mayor que la nuestra. Chile, Brasil, por ejemplo. China, en el mundo, es de los países que envejece más rápidamente, producto de la política de hijo único de su momento, ¿no? Es decir, este es un fenómeno global. Y obviamente como fenómeno global hay que verlo, es decir, en una dimensión, diría que más bien estratégica, a mediano plazo, 20 años, 30, 40 años por delante. Todo lo que tú mencionabas, Gabriel, incide en el fenómeno, pero la demografía manda en esto. En el imaginario popular está arraigado la idea que uno aporta mucho y que recibe poco. Hay que relacionar, en función de lo que Saldain decía, los aportes, las contribuciones en relación a los beneficios que voy a recibir, tomando en cuenta la mayor longevidad y demás. Tiene que tener una lógica, porque lo contrario es transferencia del Estado a mí cuando me jubilo. Una transferencia neta, ¿no? Claro, claro. Yo creo que para la mayor parte de la población debería tener una proporcionalidad bastante directa. Cuando digo la mayor parte, estoy pensando en un cierto nivel de ingresos para arriba. Yo quisiera que los sectores de ingresos medios y altos, como cualquiera de nosotros, básicamente tuvieran bastante proporcionalidad, la mayor posible, entre los aportes y lo que recibe. Es decir, esencialmente no dar subsidios a esos sectores, ¿sí? Y tampoco ponerles impuestos a través de la seguridad social. Para sacar impuestos, para redistribuir, creo que hay otros mecanismos mejores, más eficientes. Obviamente que sí va a haber que dar subsidios a sectores de bajos ingresos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, la tercera edad es una de las razones, además, para las cuales en el mundo se montaron los sistemas de jubilaciones y pensiones, ¿no? Es decir, es una edad especialmente vulnerable en la cual la gente ya no tiene otros recursos, y los individuos que típicamente los que fueron pobres a lo largo de toda la vida van a ser también pobres en la tercera edad, y ahí sí va a haber que dar subsidios. Yo creo que habría que separar bien
esas situaciones. Ahora, esa sensación de bastante extendida, incluso en sectores de ingresos más altos, de que la seguridad social no da un retorno adecuado a lo que uno contribuye, yo creo que en Uruguay no es del todo justa. Tengo la misma sensación que ustedes, aunque no he visto encuestas, la verdad, al respecto, pero tengo la misma sensación en el sentido de que sí, que la gente tiene esa sensación. ¿Y ustedes pero no? ¿Se han informado, estudiado realidades de otros países, quizá de la región, sobre cómo es respecto de Uruguay la retribución que tienen cuando se retiran? A ver, lo que pasa es que la gente, en esta subjetividad de cómo se lo mira, yo creo justamente, si pensamos en la región y pensamos en el caso de Chile, por ejemplo, ¿no?, que hizo mucho ruido y sorprendió mucho recientemente, yo creo que la gente lo que ahí mira es la suficiencia del beneficio, de la pensión, de la jubilación, ¿sí? Y lo ve como insuficiente, como muy bajo. Eso no quiere decir necesariamente que la relación entre lo que se aportó y lo que se recibe sea inadecuada. En Chile los aportes son bajísimos, son mucho más bajos que acá. Y para los estándares internacionales son muy bajos. No se puede hacer milagros. Es decir, con esos aportes no se podía esperar otra cosa. Y creo que ahí hubo un error, que es fácil decirlo ahora, pero bueno, una imprevisión de que la gente no iba a soportar esos niveles de jubilaciones. Pero de ahí a decir que el retorno es bajo es otra historia, ¿no? Sanlain, ¿cómo ve el panorama de lo que hablamos? Yo creo que lo que dice Álvaro es bastante así. Me parece que sí haría un matiz de nosotros, y cuando digo nosotros, quienes trabajamos en la reforma del año 95, desestimamos el sistema chileno en contra de la opinión de organismos internacionales como el Banco Mundial. Hay una carta del entonces director de la OPP, el contador Gabriel, que es muy reveladora, donde deja bien en evidencia la sorpresa por el rechazo del Banco Mundial a la reforma uruguaya. Realmente un sistema como el chileno no podía funcionar como sistema nacional en la medida en que es un sistema que solo puede tener cierto espacio de manera complementaria, pero no estructurando el sistema como tal en países de alta informalidad laboral. Uruguay es el más bajo de la región, pre-COVID estábamos con un 25% más o menos de trabajo en situación informal. Chile es más alta que Uruguay todavía, y obviamente eso implica periodos sin aportación, eso implica una serie de situaciones laborales que afectan la cuantía del beneficio. En el caso de Chile, si tomamos lo que se llama un valor técnico, tasa de reemplazo, si la proporción del salario habitual en actividad que es reemplazado por la jubilación, hoy está por debajo del 30%. En el caso uruguayo está en el eje del 60%. Es decir, producto en gran medida del primer pilar, ¿verdad?, del pilar de reparto que administra el Banco de Previsión Social. Ese valor del orden del 60 está alineado con el orden de valores de los países de la OCDE, pero con una diferencia muy significativa. ¿A qué edades se puede acceder a los beneficios? En el caso nuestro es una edad bastante anticipada, y eso en gran medida lo que hace es determinar el peso de la mochila que estamos poniendo sobre las próximas generaciones. Próximas generaciones de trabajadores en un contexto bien diferente del siglo pasado, del de la segunda mitad del siglo pasado. Más precariedad laboral, mayor tecnología y bajo nivel educativo, o con resultados educativos bastante pobres, diríamos, o que nos dan para decirlo como lo diría alguien del marketing, nos ofrecen oportunidades de mejora importantes los resultados educativos que tenemos. Ahora, la reforma del 95, ese mix de, reformular algunos aspectos del BPS y incorporar las AFAP, ¿no?, el régimen previsional. ¿No fue el costo a que no fuera vetado por los movimientos sociales, por la izquierda, que tuviera viabilidad el sistema de por sí? ¿No le dio eso sobrevivencia al haber hecho esa mezcla? Yo voy a dar mi opinión como parte de aquel proceso. No fue por esa razón, sino fue por la razón de estar convencidos que un diseño mixto era el mejor para estos contextos demográficos. Y creo que la evidencia internacional lo demuestra.
si miramos qué es lo que hacen los países que tienen mejores resultados, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, etcétera, son sistemas mixtos. No es un invento nuestro. Después podemos profundizar en eso. Vamos a... perdón, un punto más. Yo creo que directamente no está sobre la mesa, no es una posibilidad realista pensar en un sistema al estilo ahorro individual o colectivo, capitalización plena. Impensable, es imposible. Es imposible ahora, porque... Sí, pero claro. en aquel entonces estuvo sobre la mesa o no estuvo. Bueno, tampoco. se habrá discutido, pero era imposible. Es decir, era imposible. Es decir, un país que ya tiene un sistema de reparto maduro, extendido como el que tenía nosotros, lo que se llama el costo de la transición que involucra pasar a un sistema de capitalización plena es imposible. Exacto. Y lo era entonces, y lo es ahora, y lo va a ser en el futuro. O sea que eso está fuera de discusión. O sea, uno puede discutir las virtudes, además de tener distintas bases sobre las cuales... Pero en todo caso, es imposible. No está bien. Suscribo totalmente. Vamos a una tanda y después tenemos la edad jubilatoria, la tasa de reemplazo, ¿no? El sueldo, el porcentaje de mi sueldo con el cual me voy a jubilar, todas esas cosas, ¿te parece? Parece. Vamos. Muy bien, seguimos en ADN analizando el tema de la seguridad social, la reforma. Vamos a ver algunas gráficas que preparamos con algunos números, algunas cifras al pasar. A ver, este es el gasto en sistema de previsional, los diferentes sistemas, el estatal, el paraestatal, el BPS, la caja militar. Esto es difícil de repasar cifra por cifra, pero lo ponemos así porque luego en este programa nosotros lo subimos a la web y ustedes pueden comparar cuánto se lleva el BPS. Y es el 75% más o menos de todo el sistema, ¿no? Es el más relevante. Mira la jubilación en promedio. La caja militar un 10% más o menos. Sí, el promedio. 21 y 34 la caja militar. Esto lo pueden, vamos a ver la segunda placa. El BPS gasta el equivalente al 9% del PBI en jubilaciones y pensiones, 4,1% del PBI proviene de aportes, 15% de aportes personales y 7,5% de aporte patronal, 4,9% del PBI lo pone la sociedad vía impuestos, 7 puntos de IVA, IAS, COFIS, más asistencia financiera del gobierno central. Creo que tenemos una más. Presupuesto de protección social, 75% se destina a mayores de 45 años, 5% a menores de 18. Acá tenemos el tema de la pobreza infantil, ¿no? Fíjate que... Sí, cómo se concentra la pobreza por franja etaria, ¿no? 1,4% de la población mayor de 65 años es pobre y el 17%. Cualquier indicador que mires, desempleo, pobreza, todos van a tener esta relación entre los mayores de 65, incluso los mayores de 18 y los menores de 18, es brutal. Bueno, muy bien, seguimos. Raúl decía, edad de jubilación. Yo quiero saber, ¿edad de jubilación se va a modificar? Bueno, yo creo que algo que decía Saldain, que hay cosas que mandan, ¿no? Me parece que todo el mundo da por hecho de que la edad de jubilación se va a tocar. Pero además de la edad de jubilación, ¿qué otras herramientas hay para reformar el sistema y que sea más viable? Bueno, habría unas cuantas, ¿no? Porque en principio hay que empezar por ver si uno va a hacer lo que se conoce normalmente como una reforma paramétrica, es decir, cambiar solo algunos parámetros, como puede ser edad de jubilación, tasas de reemplazo, o si la tasa aspira... de reemplazo, para explicarlo, es el porcentaje, digamos, al sueldo. Exactamente, el porcentaje que representa la jubilación de alguna base de sueldos sobre la cual se calcula. O si se aspira a algo más, que es lo que se llama en la jerga reformas estructurales, es decir, que cambian realmente la estructura del sistema, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí?
Bueno, por ejemplo, en la ley del 95 fue una reforma de tipo estructural, claramente, ¿no? Es decir, se pasó a un sistema de reparto puro, de beneficios definidos, a un sistema mixto. Eso es una reforma estructural. Uno puede pensar ahora en otras reformas estructurales, ¿no? También. Sailán, ¿cuál es la filosofía con la cual usted va a integrar y va a presidir, ya casi oficialmente confirmado, esa comisión de expertos que va a tener que terminar con un proyecto para que el Parlamento lo discuta? ¿Cuál es la intención? Y a mí me gustaría que tanto Saldaña o Forteza den algún ejemplo, porque está, ahora, digamos, es claro el ejemplo que puso Forteza de lo que es una reforma estructural, comparándola con la que se hizo en el 95-96. Ahora, ¿cuál sería para avanzar o para cambiar esto? ¿Cuál sería una nueva reforma estructural? Si pueden dar un ejemplo. Bueno, Álvaro patrocina una, ¿no? ¿La querés contar? No, una posibilidad que a mí me interesa, me parece una opción interesante, es la de cuentas nocionales, ¿no? Que es el sistema sueco. ¿Cuentas? Sí, nocionales se le llama. Es un sistema en el cual la parte de lo que hoy sería el BPS en Uruguay, si pensamos en el sistema BPS-AFAPS, se mantiene con el tipo de financiamiento que tiene hoy en día, pero donde los beneficios están muy proporcionalmente establecidos en relación a los aportes. Es decir, se lleva una cuenta sobre lo que cada uno aporta y va acumulando en esa cuenta, ¿sí? Y sobre eso se calcula después la jubilación. ¿No sería una FAP estatal, digamos? No, es el propio BPS, eso no es una nueva FAP. Eso no simplemente es una fórmula distinta de cálculo de los beneficios. Eso no cambiaría la SAFAP. No tocaría la SAFAP. No, eso es otro tema. En el área de la SAFAP también hay unas cuantas cosas que habría que ajustar, ¿no? Pero digo, eso ya típicamente no sería una reforma de tipo estructural. Hay mucha cosa de tipo paramétrica para hacer. En los dos pilares, ¿no? En reparto y en capitalización. Esto, si se hiciera algo de este estilo en el pilar de reparto, ya entra dentro de lo que se puede catalogar como reforma estructural. Pero más allá de las letreros, digamos, yo creo que hay reformitas y reformas. Yo creo que también acá se necesita una reforma importante en lo institucional, ¿sí? Y ese es un tema que en la agenda, digamos, la discusión pública creo que ha estado poco presente, menos de lo que se necesita. Por ejemplo, un tema que a mí me preocupa mucho es el tema de regulación y supervisión. Acá no hay un regulador. No hay una unidad reguladora independiente del BPS. Claro, no hay una unidad reguladora del conjunto del sistema. El sistema está desintegrado. No porque haya varios prestadores, que eso en parte también es un problema, puede serlo, pero uno lo puede llevar, o que haya distintos regímenes. Sí. Pero no hay un único regulador, no hay un supervisor, y eso es un problema serio. Sallaim, ¿cómo la ves? Sí, me quedé con tu pregunta inicial. ¿Cuál sería si yo tuviera que definir cuál es el objetivo del trabajo de la comisión, diría, es lograr un acuerdo lo más amplio posible, lo más justo posible entre generaciones. Creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, este no es una reforma que vaya a afectar a los jubilados. Los jubilados están fuera, ¿no? Nadie los va a tocar. Es decir, esa es una situación que no está en escenario. Pero ¿cómo es la forma de lograr un acuerdo que implique que el tamaño de la carga que estamos dejando para las nuevas generaciones, que tiene muchos componentes, desde el medioambiental, deuda, también ¿no? sea lo más justo posible? Ese es el principal desafío. Tratando de poner un ojo en lo que decía cuando miraba de las gráficas que hablaba Gabriel, es decir, la pobreza infantil. Desde Juan Pablo Terra en adelante sabemos que en el Uruguay la pobreza tiene cara de niño, ¿no? De hecho, cuando uno mira la incidencia de pobreza por tramos de edad, es prácticamente inexistente entre los mayores y muy importante en los grupos más jóvenes de la población. Un acuerdo justo entre generaciones, diría que ese es el foco al que tenemos que ir. Sí, Saldain, pero a mí me parece que esto es parte del intento del país del empate. O sea, cuando tratamos de que ninguno pierda, generalmente pierden todos, pero hay alguno que pierde más que otro. Para mí, para que alguien gane, otro tiene que perder. Yo veo así la cosa, veo así la vida, pero no sé si en el ámbito de las políticas públicas es posible que todos ganen. Bien,
es como si uno... En verdad tú estás equivocado en el ámbito de las políticas públicas. Disculpa que lo diga está bien. así tan directamente. Por ejemplo, en cuanto al mercado de trabajo, no podemos pensar que el número de trabajos, de puestos de trabajo que hay en un momento dado es siempre ese, y que si unos ganan, el otro lo pierde, porque está el crecimiento económico, está la productividad, hay infinidad de formas donde los países y las sociedades crecen y mejoran y prosperan, y donde todos ganan. En esto también es posible buscar mecanismos donde haya un aporte significativo a esa prosperidad de todos. Por supuesto, hay que revisar muchas cosas, porque hay un montón de situaciones que, bueno, de pronto no son las que se ajusten mejor a un país que respeta de una manera equitativa a su población. Y ahí haya que introducir una serie de ajustes, analizarlos. Uno de los elementos que ustedes hacían referencia era que debería ser consensuada, lograr los mayores acuerdos posibles. El Uruguay tiene algunos antecedentes, el del 95, ni que hablar, que estuvo, digamos, bastante discutido. Y dentro del Frente Amplio hubo, digamos, dos líneas, ¿no?, diferentes, una más cercana a la reforma, otra bastante opuesta, que después se mantuvo desde el movimiento sindical en contra de la SAFAP. Estuvo las modificaciones de la primera presidencia de Vázquez, estuvo la reforma militar últimamente, y fueron polémicas, no hubo consensos para ese tipo de reformas. ¿Cómo ven, si hay necesidad de una reforma estructural como la que planteaba Álvaro, ese contexto político actual? Habrá polémica. Sí. Es parte de la vida. Estamos en una sociedad democrática, los intereses se expresan, es decir, hay polémica, nosotros vamos a hacer el trabajo con la mayor conciencia en base al conocimiento y el expertise que cada cual tenga y lo que se pueda, y la información que se pueda procesar. Daremos nuestras sugerencias al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tomará las decisiones políticas y el Parlamento, en definitiva, será quien tome las decisiones. Pero, perdón, es lo que decía Álvaro, ¿una reforma estructural o ganar un poco más de tiempo? Yo suscribo la necesidad de una reforma estructural. Perdón. No, yo iba a preguntar si, en términos, no sé si de perder o ganar o de verse afectado, una reforma de la caja militar implica que pierdan algunos beneficios, necesariamente, de eso estamos hablando, ¿no? ¿Querés decir algo de eso, Álvaro? Si no... La verdad que no, yo no quiero, porque es uno de los casos donde uno conoce menos. Yo por lo menos conozco poco. Yo soy más atrevido que Álvaro. Bueno, uno de los temas generales con los que uno se encuentra en este campo es que hay poca información relativamente. Parece mentira, pero justamente la falta de un regulador y un supervisor integrado hace muy difícil saber realmente lo que pasa en todo el sistema. Y en algunas áreas más que en otras, ¿no? Es decir, en el BPS es más fácil tener alguna idea. La parte militar y policial es... Pero hay ideas generales que, digamos, hay conceptos generales de cómo funciona el sistema que se conocen, ¿no? Bueno, conceptos generales, sí, claro. Conceptos generales, ¿no? Sí, pero son muy generales. La retribución. A ver, Rodolfo, que es más atrevido. Más jugado. No sé si tiene alguna... No, a ver, yo creo que hay limitaciones importantes de información en algunas áreas que, bueno, vamos a trabajar para superarlas. Precisamente no conocemos que exista ningún estudio de proyección financiera de, por ejemplo, las pasividades militares. Tal vez lo haya, no lo conocemos, pues bien, cuando empecemos a trabajar lo veremos. Pero sí quiero ir a un punto que me parece interesante, y es que interesante marcarlo para no evadir la pregunta que hacía Gabriel. El sector militar tiene un conjunto muy vasto de actividades y el personal militar un conjunto muy vasto de actividades. Probablemente lo más específico es la oficialidad, la tropa, el personal propiamente, lo que en el sector policial se le llama ejecutivo. Ahora, desde ya, y lo he dicho muchas veces y lo tengo escrito en el último libro que tú mencionabas, a mí me cuesta encontrar un fundamento para que un abogado, un contador, un médico, un odontólogo, militar tenga un régimen jubilatorio diferente del que tiene uno de ACE. Me cuesta encontrarlo. Estoy dispuesto a escucharlo, pero no lo he visto a ese fundamento
con claridad, ¿verdad? Es decir, y hubo una reforma del servicio militar en el 2019 que introdujo una serie de cambios importantes, con una transición tal vez demasiado larga. En el mandato de la comisión está examinar todas las situaciones y pues bien, habrá que examinarlas. Y esto lo estoy diciendo con total objetividad para todos los sistemas. Tenemos que ver también la situación de los profesionales, ¿no? Si la caja de profesionales tiene una situación financiera que sabemos que no es simple, algo parecido puede estar ocurriendo en bancaria, en un contexto diferente. Es decir, tenemos que ver un poquito la globalidad y después veremos, una vez hechos los puntos de diagnóstico y de observación, cuáles son las alternativas que podemos plantear para esa situación. Ustedes se sorprendían al comienzo cuando yo decía, si fuera un paciente que va a analizarse la salud, no quiere decir que estuviera enfermo, simplemente analizar la salud, cuando todo el sistema previsional se lleva el 12,5% del PBI, ¿no? Más o menos. Jubilaciones y pensiones. Solo eso, 12,5% del PBI. Sí. Y sigue creciendo, porque en la medida que ¿no? se va envejeciendo la población y demás, ¿en qué medida, qué economía tiene capacidad de sustentar eso si en algún momento no encontrarse en crisis, ¿no? Por eso es que decía la cierta urgencia que el Uruguay encara con esa reforma. No, sin duda, es lo que decíamos al principio, ¿no? La imagen que usted ponía del transatlántico, ¿no? Claro, uno no puede poner una fecha inmediata, clara, pero que es un peso ya muy grande en las finanzas del Estado, es clarísimo, es 1/3 del gasto público. Cuidar el colesterol. Es enorme. Y eso impide hacer otras cosas. Por ejemplo, atención a la infancia, eso no es evidente. Ese es el punto. A cambio, ¿qué se sacrifica? Es decir, ¿qué se deja de hacer en esas situaciones? Un desafío a los periodistas, capaz que los podemos ayudar, los expertos también. ¿Qué hacen los países que tienen una mejor situación en su población, como pueden ser Suecia, Dinamarca, Países Bajos? ¿Qué hacen con qué? Con el tema jubilatorio. ¿Cómo lo han resuelto? Gastan menos que Uruguay en términos de Producto Bruto Interno. Dan mejores beneficios que nosotros. Sí, yo creo que esa constatación, de hecho, nos hace... Bueno, ¿cómo lo han logrado? Lo han logrado a través de sistemas mixtos, parte con financiamiento fiscal y partes plenamente capitalizados, de larga data. Es decir, países como Países Bajos, Dinamarca, tienen 2 veces su Producto Bruto Interno en fondos ahorrados para la jubilación. Lo que usted dijo, ese concepto de larga data es clave, me parece a mí, porque las políticas de infancia que ellos tienen ahora las comenzaron a aplicar después de la Segunda Guerra Mundial, y así se mantuvieron, y tienen lo que tienen hoy, ¿no? Eso, no sé, es impensable suponer que en Uruguay las cosas, con la resaca que traemos, se vayan a resolver, como usted decía al comienzo, ¿no? Esto estamos pensándolo para dentro de 20, 30, 40 años, ¿no? O sea, es pensar, por eso quizás es tan difícil también la solución, porque va a fructificar cuando los que están ahora... Sí. ¿Hay un poco de egoísmo en eso también, en el sistema político? Está bueno el comentario, porque yo creo que tú sabes que eso casi que es una virtud. No sabemos quién va a ganar en el 2024, no sabemos quién va a gobernar del 24 al 29, y creo que todos tienen conciencia de que acá hay un tema que hay que abordar. Capaz que eso ayuda a encontrar una buena solución. Es verdad. No me contestaron si nos íbamos a jubilar más viejos y si el porcentaje de la tasa de reemplazo iba a bajar sí o sí. Bueno, tú quizás no. Obviamente, siempre hay una transición en estas cosas, ¿no? Y la gente que ya está cerca de la edad de jubilación, no. Lo tengo asumido. Es algo que normalmente no se piensa en modificar las reglas del juego cuando uno ya está cerca y no tiene capacidad de ajuste, ¿no? Esas cosas son graduales. Justamente por eso es que es muy difícil cambiar esta cosa tan grande, ¿no? Es decir, entre otras cosas porque ya hay compromisos asumidos con gente que ha contribuido durante muchos años y que ya no tiene capacidad de ajuste. Pero efectivamente va a haber que hacer un ajuste de las edades para gente un poco más joven, digamos. Bueno, estaba lindo para seguir. La verdad que sí, pero bueno, vamos a tener oportunidad, esto recién empieza. ¿Cuándo se instala? No está todavía muy claro, ¿no? La comisión de expertos. En la cancha somos promitentes integrantes. El mejor de los éxitos
el porvenir del país de alguna forma está muy ligado a que se logren los consensos a reformar el régimen previsional, ¿no? Hay mucho trabajo por delante y estamos los que hemos venido conversando, que tal vez vayamos a participar en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo, donde sea. Creo que hay la mejor voluntad de lograr el acuerdo más amplio posible, porque parece que es necesario que sea estable. Les agradecemos muchísimo que hayan estado. Bueno, Sí, gracias a ustedes. Raúl. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que pasen bien. Chao. Presentó este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Itaú, Interamericana de Cómputos.